Estamos en las cuevas del Quebradón, La Azulita, Estado Mérida, a 5 minutos de la Plaza Bolívar. Estamos acá en estas cuevas para narrarle a ustedes lo que ha sido la historia de esta caverna tan visitada y tan comentada en nuestro estado y en el país. Vean. En las claves de Don Tulio se cita al militar Julián Churión, quien estuvo en estas cuevas en 1874. Manifiesta que había que entrar con antorchas, con algo que tuviese que ver con resina para poder alumbrar, porque las cuevas eran sumamente profundas. Incluso había que utilizar cuerdas. Existen 6 tipos de cuevas: cueva volcánica o tubo de lava, cuevas marinas, cuevas de erosión eólicas o fluviales, cuevas de glaciar o de hielo, cuevas tectónicas y cuevas de disolución o cárstica, como la que nos encontramos acá en las cuevas del Quebradón. Las cuevas del Quebradón tienen un complejo de cavidades de origen kárstico, es decir, disolución caliza, cuya roca madre geológicamente pertenece al período Cretácico de la era Mesozoica, lo que significa que este material la componen rocas madre que tienen una edad geológica entre 66 y 145 millones de años. Dentro de esta caverna hay vida. Existe un ecosistema que está clasificado en 4 grupos: mamíferos voladores, aves de penumbra. El otro grupo son los invertebrados. Dentro de la caverna han hecho muchos estudios. También se encuentran dentro de ellas hongos y bacterias. Estas no son las únicas cuevas que existen en la geografía del municipio de Andrés Bello. Hay otras cuevas como en Paramito, Quebrada Azul y el sector de Agua Caliente. El 22 de febrero de 1967 sale un reportaje de La Azulita a propósito de cumplir sus 100 años. El periódico La Opinión hace una edición especial para hablar de los diferentes espacios de este municipio en pleno crecimiento. En ese mismo reportaje que se cita en ese periódico La Opinión, se habla de las cuevas como un sitio de adoración de nuestros aborígenes, donde convergían los indios capaces, los galga, los olleros, los tiracoques y los iracuyes. Las cuevas del Quebradón tienen su referencia desde 1874, además como espacio de adoración que utilizaban nuestros aborígenes. Pero también hay otros reportes. 1952, del cual para la época habían ya 700 cuevas exploradas en Venezuela. Luego 1964, 1965, 66, 67, 1974, hubo otros estudios y visitas importantes para investigar el origen de esta caverna en las vísperas de cumplirse los primeros 100 años de La Azulita. La Corporación de los Andes comenzó a desarrollar una serie de obras en el municipio que tenían que ver con infraestructura vial, tenían que ver con infraestructura de servicio y el desarrollo de esta cueva desde el punto de vista turístico. Para ellos implementaron hacer un estacionamiento, una caminería, un puente que condujera a la cueva, el cual tenía un recorrido caminándola aproximadamente de 20 minutos. La Corporación de los Andes hizo el alumbrado interno de la cueva, del cual venían turistas, entraban a cada una de sus galerías. Esa luz evidentemente que afectó el hábitat existente dentro de las cuevas El Quebradón. Una vez que la Corporación de los Andes le incorpora luz a la caverna Cuevas El Quebradón, además de desarrollar el plan y la ruta de acceso, en 1965 llega a La Azulita la familia Rueda Martínez. En 1967 el señor Francisco Rueda se gana un cuadro de caballo y lo primero que hace es mandar a comprar 2 santos traídos desde España. Se trata de San Judas Tadeo, del cual uno de esos santos fue colocado allá. La feligresía acompañaba al padre corredor y los devotos de San Judas Tadeo se trasladaban hasta estas cuevas. Las cuevas ya habían comenzado a ser visitadas. El celador
el que cuidaba estas cuevas era el señor José del Carmen Araque. A él se le pagaba para que cuidara no solamente al santo, sino todo lo que había acá. En 1978 fallece el señor Francisco Rueda, pero antes de eso, su abuela Saralina Grisolía le hereda la hacienda El Palomar, una hacienda grandísima que iba desde la avenida Bolívar, es decir, la calle de Las Palmas, frente a donde el señor Palmita, la calle de los Quinteros, colindaba con la hacienda La Victoria, colindaba con la hacienda de Bachaquero del capitán Obando. En este lugar que vemos aquí atrás era el espacio donde venía la gente a hacer sancochos y a bañarse. Ya la cueva había adquirido otro nivel, visitas. Hombres y mujeres se desplazaban de cualquier parte del estado y del país para venir a conocerla. A partir de allí ya comienza a crearse dos leyendas sobre la caverna. La cueva del pirata, que era visitada por el capitán Morgan, y la otra leyenda asociada a un reverendo que entró con un monaguillo, con un perro y con un burro y salió a el sector de Piedras Blancas cerca de la población de Jaquí. El señor Francisco Rueda, dentro de ese imaginario, manda a hacer barrotes pegados con cemento y dentro de ellos, por los contactos que el señor Francisco tenía, mandaron a colocar carabelas donde le colocaron en uno de sus pies de esa carabela grillos para asociar que esta cueva guardaba tesoros de los piratas y corsarios que hacían vida en el lago de Maracaibo. Estos eran uno de los espacios frecuentados que venía a visitar a las cuevas. Esa piedra grande que está a mis espaldas era el tobogán natural que utilizaban para bañarse. Más arriba había otro pozo que se llamaba La Vega. Era el espacio donde los que no sabían nadar venían a disfrutar y también a pasar el día. A partir de este lugar donde estamos hasta el pozo de Agua Caliente hay una distancia de 1.7 kilómetros, es decir, la quebrada, el Quebradón, se comunica y se une en el pozo de Agua Caliente con el río Capaz. A propósito de estas cavernas, en una entrevista que le hicimos al doctor Mario Giordano, quien era profesor universitario en la Facultad de Ontología de la Universidad de los Andes y que a su vez fue el que presidió la Junta Centenaria de la Azulita, nos manifestó en esa entrevista que tanto él como el padre Corredor pudieron tener información de las exploraciones que se hicieron dentro de la cueva, de que tenía grandes galerías, grandes espejos de agua y además le entraba luz. Sobre ello queremos referirnos, porque a esta cueva le caen dos quebradas, la quebrada La Azulita y la quebrada El Quebradón, del cual ha influido sobre las galerías que están dentro de las cuevas. En esta cueva convergen dos quebradas, la quebrada La Azulita y El Quebradón. Esas dos quebradas se unen detrás de la hacienda La Victoria. La quebrada La Azulita nace en el lugar antes conocido como Las Uvas, después le colocan Aldea La Uva, y las aguas también, parte de Zaizayal Bajo, de Zaizayal Alto, de Mesa Alta, de La Trinidad, de Arnulfo Romero, Cacique Murachín, de El Centenario, de El Escondido, de La Victoria, convergen en la quebrada La Azulita, en un recorrido de 7.9 kilómetros aproximadamente. La otra quebrada es El Quebradón, tal cual como se asocia al nombre originario de las cuevas, Cuevas El Quebradón. Esa quebrada, que es larga, tiene un recorrido aproximado de 16.9 kilómetros y viene desde las comunidades de La Osa, de Maporal, de Las Adjuntas, Quebrada Azul, Paramito, San Luis, El Salado, Agua Blanca, parte de Zaizayal Bajo, parte de Zaizayal Alto. Es decir, que recoge las aguas de todas esas comunidades que hoy son habitadas por hombres y mujeres que trabajan y labran la tierra. Siendo que estas tierras eran del general Clemente Velasco, otorgadas por haberes militares, La Azulita era un pueblo pequeño,
apenas con una calle principal de piedra. Era un pueblo que venía en crecimiento dado a la orden que se dio en 1855 para que se aperturara un camino que pasara por la Hoya de Molinillo con rumbo hacia el puerto de Arenales. Con el crecimiento de esta población, que se conformaba en una sola calle con pocas casas, sus habitantes tenían la necesidad de colocar los desechos sólidos en alguna parte. Para ello había un hombre, Secundino Lobo, conocido por muchos acá. De hecho, la sala de matanza de este municipio lleva su nombre. Secundino Lobo tenía una carreta cargada con una mula y era el hombre responsable de ir casa por casa para recoger los desechos sólidos. El primer vertedero que tuvo La Zulita fue en el lugar donde trabaja el señor Morocho Herrera. Ese fue el primer depósito de basura en ese sector, que es la ruta de la quebrada La Zulita. Pero a raíz que La Zulita iba creciendo, ese depósito, ese primer depósito de basura, fue trasladado hacia la vía que corresponde hoy Mérida, 300 metros antes del puente donde uno se desvía para las comunidades de Zaizayal Bajo y de San Luis. Justamente allí, cerca de donde está una cruz construida en 1958, fue el segundo vertedero de basura de La Zulita. Tomen café Los Anacaos, hecho en La Zulita. Le decía entonces que a la cueva convergen dos ríos y que los desechos que se colocaron aguas arriba, tanto en el primero como en el segundo vertedero, dado a la realidad que existía para aquel momento, a la crecida de los ríos, parte de ese material entró a las cuevas y pasaba de largo, pero parte de ello entró. Gracias a la cooperación de grupos ambientalistas, de gente que visitaba la cueva, se hicieron muchísimas jornadas para tratar de limpiar la cueva, además con la fuerza que crecía el río. En su oportunidad, la misma Corporación de los Andes hizo un muro de contención para evitar que parte de ese material entrara a la cueva. Pero no fue así, la fuerza del río es mucho más grande. Sobre el comentario de las cuevas El Quebradón, tenemos que volver al siglo XVII y precisar algunos comentarios, básicamente sobre las dos leyendas que se han construido en torno a esta cueva y que precisamente son leyendas: el imaginario de la gente, lo ficticio, lo sobrenatural, construido a partir de una realidad, como lo que fue la presencia de piratas y corsarios en el lago de Maracaibo. Desde aquí, desde las cuevas del Quebradón hasta el lago de Maracaibo, en línea recta, hay casi 43 kilómetros de distancia. Lo cierto del caso es que en las revisiones que hemos hecho, el capitán Morgan no estuvo en estos lugares, es decir, en estos espacios, ni tampoco los más de 800 personas que estaban bajo su responsabilidad. Ciertamente Morgan era un hombre que tenía patente de corso, no era pirata, era corsario, tenía permiso para saquear, quemar y desvivir. Y así lo hizo en 1669, cuando fue tanto al poblado de Maracaibo como al puerto de Gibraltar. Y esta historia de la presencia de piratas y corsarios en el lago de Maracaibo no es nueva, comienza en 1643, con la presencia del capitán inglés William Jackson. Después estuvo el francés El Olonés, de origen español Miguel el Vasco. En 1678, Michel Gramont, de tal manera que la leyenda construida en torno a las cuevas con el capitán Morgan es solamente una leyenda. Forma parte de la magia, la construcción, el relato que hacen sus hombres y sus mujeres para referirse a un lugar tan hermoso como este. La otra leyenda construida es la de un sacerdote que entró con un monaguillo, con un burro y con un perro y salió a Piedras Blancas. Se lo asignan al sacerdote con el nombre de Gil Chipía. El padre Jesús María Chipía existió, vivió, nació en Carache, hijo del general Gil, que fue héroe de la independencia, y además eran 3 hermanos. Los 2 hermanos se convirtieron en sacerdote y la hembra agarró los hábitos para convertirse en monja. En La Zulita hay una avenida con el nombre
de Avenida Chipía, que está entre la Plaza Bolívar y la Iglesia Inmaculada Concepción. A pesar de que éramos una aldea de Jají, el padre Gil fue sacerdote en La Zulita en los años 1900-1904. Estamos hablando que prácticamente fue el primer sacerdote. Ahora, de entrar a las cuevas con el monaguillo, con el burro y con el perro, del cual además le colocan de que el sacerdote salió un poco mal de la cabeza, no es así, dado a que el padre Gil Chipía, además de haber sido sacerdote en La Zulita, fue catedrático y falleció en la ciudad de Mérida. Fíjense, observen esta lámina. A mano izquierda dice La Zulita, Cuevas El Quebradón, que está ubicado a 1008 metros sobre el nivel del mar. Y el otro extremo dice Cuevas de Piedras Blancas, a una altura de 2221 metros sobre el nivel del mar. En esa distancia que hay de un punto a otro, existen 18.2 kilómetros con un desnivel de 1200 metros. Si ese recorrido lo hubiese hecho el padre conjuntamente con el monaguillo, tuvieron que haber pasado por debajo de el río Capaz y cruzar las aldeas de Agua Blanca, Mirabel, Cinaral, El Pino, El Peñón, San Eusebio, Capaz, El Macho, La Carbonera, Paramito, Miraflores y Mistajá. Ese sería el recorrido desde las Cuevas del Quebradón, pasando por debajo y llegar a las Cuevas de Piedra Blanca. Después de haber recorrido 20-25 minutos, esta es una de las salidas de las Cuevas del Quebradón. Un espacio del cual los propios lugareños siempre tienen respeto sobre esta caverna por las cosas que han sucedido. Ya no está Del Carmen para cuidarla. El hombre aquel que se levantaba de madrugada y salía por su ventana para atender a la gente que caminaba por las calles de La Zulita. Unos porque estaban tocando la puerta del vecino y otros porque estaban dando serenatas. Hoy en este lugar está Enrique Peña, el viejito de la barba, el hombre del violín, el que recogía sus pantalones con una mochila al hombro y estiraba su cuello. Enrique Peña, el viejito de la barba, es el nuevo celador de la cueva y está aquí con su instrumento para tocarle al silencio que también habla.